Crouch. Bind. Set. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con uno de los grandes centros que tuvieron los Pumas en las últimas décadas y que luego de haber tenido que abandonar el rugby prematuramente se supo reconvertir y seguir sumando desde afuera de la cancha. En 15, Martín Gaitán. Adentro. Bueno, negro, muchas gracias por tu tiempo y una linda forma de arrancar esta nueva temporada de 15, las entrevistas estas que hablamos de rugby y un poquito más. Contame cómo estás. Estás recorriendo el país un poco, ¿no? Te convertiste en un, en un entrenador itinerante. Soy como León Gieco, de La Quiaca a Ushuaia. ¿Cómo andás, Pato? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Che, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Andamos dando vuelta con este programa de Conecta Rugby, que la verdad que cada año que pasa va tomando como mayor dimensión. Y así como vos dijiste, la verdad que yo por lo menos disfruto mucho de andar recorriendo no solamente distintas provincias, sino que distintos clubes. Esa es la suerte que por ahí tenemos de ir conociendo mucha gente de distintos clubes y ir conociendo distintos clubes. Así que la verdad que muy contentos. Y vos, bueno, ya tenés unos cuantos años en esto, pero me imagino que tampoco, que no te dejás de sorprender. Viste, muchas veces a vos se te acercará gente que no es de rugby y te dice, bueno, el rugby se juega acá en zona norte, se juega en las grandes ciudades, y uno trata de explicarle a la gente que no es de rugby y decir, prácticamente no hay pueblo que no tenga club de rugby o que el club de rugby le queda muy cerca. Contame qué cosas te sorprendieron en estos años que llevas de gira a Argentina. Mirá, la verdad que hay ciertos lugares, si bien todos, ¿no? El formato club nuestro es de mucho voluntariado, de mucha gente que hace un montón de esfuerzo, que es impresionante, pero en particular, el año pasado y este año fuimos a Ushuaia a hacer varias actividades y hablábamos con los chicos de ahí, y decía, primero decía, ¿hace cuánto se juega acá? Y no sé, 40 años. ¿Quién está? ¿Está acá el que trajo y levanta la mano así? Sí, yo traje el rugby. ¿Y en qué estabas pensando cuando trajiste el rugby acá a Ushuaia? Porque hay una gran parte del año que no se puede practicar ningún deporte afuera, no solamente el rugby, sino que ninguno, digo. Y la verdad que es impresionante el esfuerzo que hacen y cómo lo mantienen vivo, ¿no? La cultura del club, más allá del juego en sí, que atrae y se divierte y la pasan bien, todo lo que hacen para poder mantener eso. Nada, lugares como, viste, así más aislados es impresionante, pero después lugares acá también, en Buenos Aires, tanto en zona sur, en zona norte, en un montón de lugares, el esfuerzo que hace la gente nada, para tener instalaciones, para eso que siempre se dice, ¿no? Porque al estar a cargo de un grupo, y hay mucha gente que viene a entrenar chicos, 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 de 8 9 10 años, sin tener mucha idea, pero es una responsabilidad enorme y tenés que sostenerlo todo el año. Es espectacular. Hay muchas cosas que vienen pasando ahora que por ahí antes no pasaban tanto porque toda la gente que se acercaba al rugby era gente de rugby, pero hoy pasan muchos padres de esos chicos de 8 9 10 años y que no saben que esos entrenadores que están ahí, nadie les paga nada. Al contrario, son muchos de los padres de los chicos y no lo pueden creer. Obviamente son cosas que, nada, porque el tiempo que te lleva, ¿no? Organizar todo eso, nada, estar ahí, la energía. Así que, nada, un montón. Historias hay mil. Bien, y muchas veces nosotros los medios o el rugby, muchas veces la pantalla se la lleva el rugby súper profesional, pero vos en este aspecto, en esta nueva etapa de tu carrera, estás quizás hasta más tiempo con el rugby de base que con el rugby súper profesional, si bien has tenido tu paso por staff profesionales. ¿Qué ves que se está haciendo bien? ¿Qué ves que le falta mucho al rugby, sobre todo del interior o alejándose un poquito de las grandes ciudades? ¿Qué notas que está faltando? Mirá, así tal cual lo decís, es realmente, yo por lo menos lo disfruto mucho ese público, como decís vos, de rugby, de clubes y de rugby, yo lo llamo infantil, prejuvenil, que está mucho más abocado a esa parte formativa y de desarrollo, pero lo que nosotros fuimos notando, y de hecho, bueno, gran parte de nuestro trabajo viene sobre eso es en el contenido, ¿no? Nosotros tenemos un público, el público que educa a esos chicos, generalmente son padres y algunos de ellos exjugadores, ¿no? Lo cual es algo buenísimo, pero no necesariamente tienen el conocimiento para esa etapa de inicio de rugby infantil o prejuvenil.
Entonces, eso es un público que siempre se fue así. Y hoy, la verdad es que los chicos te demandan, es mucho más exigente en ese sentido. Entonces, ese conocimiento, que tampoco, no es que hay que transformarse en educador, porque lejos de eso, que justamente lo que nosotros hacemos es tratar de buscar herramientas simples, sencillas, que ayuden a ese exjugador, a ese padre o a ese padre que no es exjugador, que pueda llevar adelante con tres, cuatro cosas para que los chicos la pasen bien. Para que nosotros la separamos, ¿viste? La etapa de infantiles es les enseñás a los chicos jugando. Vos les enseñás distintas cosas, pero jugando. La segunda etapa, prejuvenil, que nosotros le decimos, que es entre los 12, 13, 14, 15 años, les empezás a enseñar el juego. Seguís jugando, pero les enseñás el juego. Y ya después, en la etapa después de los 16 años, les empezás a enseñar a entrenarse para jugar. Y al final, más en plantel superior, bueno, en general se entrenan para rendir. Bueno, en esas cuatro etapas, las dos primeras son dificilísimas, dificilísimas si no tenés ningún apoyo y ninguna ayuda. Eso es lo que hacemos nosotros a través de Conecta Rugby y a través, tratamos de llegar a todos lados con gente, presencialidad, pero sobre todo con una plataforma donde tenemos todos los contenidos. Esa es la parte donde más dificultad yo veo en general, no importa qué tipo de club sea, digamos, si está en el interior, si está alejado, es en general, esa parte es en general. Bueno, estas de las buenas cosas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Esto se ha avanzado muchísimo en la enseñanza virtual. Quizás hay mucha gente que está del otro lado escuchando esto y que viene de clubes más grandes, con mucha gente. Bueno, a mí, bueno, no me gusta mucho hablar de mí, pero me pasa el caso que mis hijos, por ejemplo, juegan en Cuba. Y Sí. Cuba, como otros clubes grandes del país, son clubes que rebalsan de gente, que vienen de generaciones de mucha gente, entonces no necesitan entrenadores porque ahí ya la gente se va retirando, la gente va teniendo hijos, el mismo ex-jugador se convierte en entrenador. Pero por otro lado, yo he jugado toda mi vida en La Salle, un club muy chico de Buenos Aires, en donde te asomás y te agarran y te dicen, vení acá. Para que, y ya hayas sido jugador, padre o estés caminando por ahí. Entonces, que haya llegado esta forma de enseñanza para agarrar al padre que está ahí, que como decís vos, es una persona dispuesta a ayudar, pero sin ningún tipo de herramientas que por más buena voluntad que tenga puede de alguna forma hacer No, daño, ¿no? no, porque aparte lo que sí notamos es que esa persona la pasa mal. Cuando vos tenés un grupo a cargo y no sabés, no tenés muy... Ahora, con muy pocas cositas, podés hacer que ese tipo que está a cargo lo empiece a pasar bien y obviamente los chicos, con muy poquito, los pones a jugar dos o tres detalles y ya está, están jugando, es muy simple. En ese sentido, en esas edades tempranas es muy simple. Ahora, sin esa ayuda, la podés pasar muy mal, que es lo que generalmente pasa. Ahora, lo que vos contaste de Cuba es tal cual así. Lo que pasa es que Cuba es una excepción. Esa organización, esos clubes ordenados, organizados, no es que son los que más hay, sino que es más bien el otro ejemplo, que es mucho más difícil, más complicado. Y es tal cual lo que vos decís. El que pasa cerca, vení, qué sé yo, pum, adentro de la cancha y a colaborar. Y obviamente, si vos estuviste en el rugby en algún momento, la verdad que es muy lindo, es muy divertido y está buenísimo. Por eso yo siempre lo aclaro, es siempre y cuando te den esas herramientas para poder pasar un buen momento, porque en el fondo es eso, la gente va ahí al club a pasarla bien, y los chicos, generalmente cuando vienen y son chiquititos, los traen los padres, pero después se van a querer quedar si la pasan bien. Ahí está la clave, no es únicamente, viste, como decimos, no, captar a los chicos, no, no, hay que hacer retención, o sea, y esto que, digamos, son tres, cuatro detalles por cada categoría, por cada edad, por cada momento, así que, no, en ese sentido... Nosotros obviamente tratamos, esto es un tema de comunicación también. La clave, hay mucha gente que no sabe dónde buscar todo este material, entonces nosotros tratamos de difundir lo más que podemos, pero obviamente es la etapa que tenemos que cruzar. Así que esto nos viene muy bien porque así difundimos cada vez más, difundimos el mensaje. Y no está de más decir que es absolutamente gratuito. Conecta Rugby, entran por la página de la UAR, por donde quieran. Eh, Hablando Tal de cual. captación y retención, ¿cómo empezó el negro Gaitán a jugar al rugby? 2 puntos. Buena pregunta, no tengo ni recuerdo, pero imagínate, yo desde que tengo uso de razón estoy dentro del club, en Estudiante de Paraná, así que básicamente es eso. Yo vivía cerca del club, toda mi familia del club, mi papá, mi mamá, o sea que desde que tengo, hacía un montón de deportes, no hacía únicamente rugby, sino que hacía, el Club Estudiante de Paraná es un club polideportivo, así que hacíamos deportes en simultáneo. Obviamente a medida que fui creciendo, los amigos atraen y mucho, y bueno,
a medida que se van superponiendo los horarios, siempre iba eligiendo el rugby. Así que te diría que si tengo que definirlo es por herencia, porque no nacía dentro del club. Bien, ¿y cuándo notaste que te empezabas a destacar? ¿Fue de siempre? ¿Explotaste de grande? ¿Ya de chico eras el bueno de la división, por decirlo de alguna forma? Buena pregunta, Pato. Sí. No me destacaba tanto. Lo que sí siempre tuve clarísimo que yo quería seguir jugando, porque me acuerdo de una etapa, viste, de juveniles, es una etapa muy linda, y mismo cuando terminé el colegio, que tenía viste, había decidido irme a otro lugar, siempre tuve claro que quería seguir jugando. Yo quería seguir jugando. No con un objetivo en particular, o sea, ni en ese momento ni me imaginaba ni jugar, ni en la primera, ni en ningún club de Buenos Aires, ni mucho menos jugar en los Pumas y menos en un seleccionado juvenil, ni se me pasaba la cabeza. Pero sí siempre tuve claro que quería seguir jugando, pero con el hecho de decir, porque me gustaba el juego, disfrutaba mucho, mucho el juego. ¿Y cómo fue la decisión esa de irte a Buenos Aires a jugar al CASI? Y mira, desde varios antes de terminar el colegio, yo tenía clarísimo que quería seguir, porque estábamos con un amigo que teníamos mucho interés por la vida en general en Buenos Aires y teníamos clarísimo que queríamos estudiar en Buenos Aires. Y después, la verdad que esto de irse de gira y de alguna forma nosotros teníamos vínculo con el CASI, los clubes tener reciprocidad, así que no hubo, yo nunca tuve ni ningún tipo de duda, ni ninguna otra opción. Quería seguir jugando, era en el CASI y es más, yo antes de terminar el colegio estuve viviendo 6 meses en Australia, en esos intercambios de colegios, así que también tuve ese paso por Australia, que en esa época se vivía muchísimo el rugby union, muchísimo, estuve de hecho viviendo cerca de Brisbane, en Queensland, y ahí era todo rugby, entonces toda esa parte previa a terminar el colegio yo quería seguir jugando y con el hecho, de hecho, creo que elegí Australia no, era Australia, Nueva Zelanda, para poder vivir el rugby, vivir el juego. Pero de vuelta, te repito, en esa época nosotros no existía ni el profesionalismo así como existe hoy, ni mucho menos, sino que era el interés por el juego, ¿no? Por eso que pasaba y Australia, me acuerdo, en esa época era de los mejores equipos del mundo. ¿Tuviste algo vinculado al rugby ahí en esos meses en Australia o fue solo Sí, estudio o sí. trabajo? No, jugaba en el colegio, en el colegio y tuve la oportunidad de jugar en un club de rugby union. Por ahí, como viste, como son en Australia, que en el colegio jugamos al rugby league y fuera del colegio los clubes no tienen como rugby juvenil infantiles. En general, ya es cuando terminan los colegios, los chicos de los colegios se van a jugar a los clubes. Entonces jugaba con gente más grande, pero nada, fue una experiencia extraordinaria, de una cultura distinta, de un rugby distinto, pero también viví cosas, viste que en Australia el sistema de colegios te hacen pasar por varios deportes dependiendo la época del año, así que lo viví, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, muy, muy enriquecedora. Y no sabía todo lo que venía después, pero ya eso lo había vivido lo había disfrutado mucho. Bien, y ahí enseguida casi que te empezás a destacar y empiezan los primeros llamados a selecciones, primero juvenil, después los Pumas. Contame cómo fue eso, ¿te lo esperabas? ¿Era algo a lo que apuntabas? ¿Era algo que fuiste descubriendo que el salto ese al casi no te había costado? Y el salto siguiente, ¿cómo fue eso? Porque, viste, hay muchos jugadores que nacen tocados por la varita mágica y decís, ya lo ves de chico y decís, bueno, este sí va a llegar. Pero ¿ese fue tu No, caso o no. se fue dando todo No, medio? para nada. No, para nada, para nada. Al contrario, bueno, yo en el CASI tuve la suerte de que esa menor de 19 me entrenaba Gonza de Carvarela, y él me ayudó, él fue el que me ayudó, el que me llevó, pero yo digamos, esos fueron las primeras, viste, preselecciones que había para el M19, pero ni se me ocurría de tener la posibilidad de poder jugar en los Pumitas. Así que eso fue ¿Quién bastante estaba en esa rápido. camada? Y en esa camada estaba el Oso Yogi, Andy Querol, estaban los mellizos Lascano Miranda, bueno, Nani, Corleto. Nada, la camada 78, había un montón de buenos jugadores. Pero ahí en el CASI estaba Martín Murgier, Juan Sabaté, que jugaban en mi división. Pero fue todo bastante rápido esa parte. O sea, ni me lo esperaba, pero ese primer año, de hecho, jugué un año en menor 19 y ya al segundo año, justo da la casualidad de cuando empieza el año, se lesionan, hay muchas lesiones en la primera. Y me suben siendo menor de 19.
así, de un día para el otro, medio sorpresivo. Así que siempre fue como muchas casualidades todo. ¿Y los Pumas también? Y ahí, sí, en esa época, ¿te acordás que había un sudamericano con Pumas? Bueno, jugué el menores de 21 también. A mí lo que fue rápido ahí fue ese menores de 19, ese año siguiente, la primera del CASI, enseguida estaba el menores de 21, el hemisferio sur, y yo fui siendo 2, 3 años más chico. Así que todo eso fue en un mismo año. Y al final del año, creo que de ese año o del año siguiente, había un sudamericano, de hecho que creo que fue en el CASI, y ahí debuté la primera vez que jugué en los Pumas contra Uruguay. Contame cómo fue esa sensación. Me imagino difícil de describir para los que estuvimos muy lejos de ese nivel. No, impresionante, Yo, imagínate, no podía creer que había jugado en la primera del CASI. Imagínate de repente ponerme la camiseta, la celeste y blanca. La primera vez que me puse la celeste y blanca así gruesa, que fue en un Seven en Chile, y ahí realmente el momento que me dieron la camiseta es como decís vos, son esos momentos que no me acuerdo bien de todo el resto, pero de eso lo tengo grabado. Y el que me dio la camiseta fue Gonzalo Carvalela, que era el que entrenaba ese equipo de Seven. Pero la verdad es que, viste, cuando tocas la camiseta, lo mirás y decís, bueno, en realidad es el momento, pero bueno, yo en ese momento, para mí era lo de la camiseta, realmente una situación muy especial, viste, entre que te duele la panza, no sabes si llorar, si reírte, es una sensación difícil de explicar, pero la verdad que una suerte impresionante y lo valoro muchísimo. Ahora que pasó el tiempo, digo, qué buen momento. Bien, te abro un paréntesis en esta charla sobre los Pumas para hablar de club. Te fuiste a Biarritz, que quizás Sí, los más chicos ahora, Biarritz es un club que tiene poca pantalla, por decir de una forma, pero Biarritz era un equipazo en ese momento en el que vos fuiste ahí. Y además terrible. me parece que era una banda terrible. Contame un Hermoso. poquito esos años, dos No, veces campeón de Top 14 con Biarritz, espectacular. Y encima en una ciudad increíble. no, una ciudad increíble, en el País Vasco, un lugar también extraordinario, con una cultura única, y así como vos lo describís. Yo, como para trazar un paralelismo, Biarritz sería como un Vélez en esa época, que, digamos, viste que de repente de ser un club normal, qué sé yo, empezó a jugar finales, a ir campeón, fijado, jugaba finales de Copa de Europa, y dio la casualidad, justo cuando yo llegué, había muchos chicos de ahí de la zona, de la región. Después, los años que vinieron, se fueron agregando algunos otros chicos que, digamos, que jugaban en el seleccionado de Francia, tenían mucho prestigio, lo cual terminó siendo un equipazo. Pero sí, a mí de vuelta, yo siempre lo linkeo. Un lugar particular, especial, un club muy particular, donde viví cosas extraordinarias, pero en lo rugbyístico era impresionante. El entrenador de ese equipo cuando yo llegué era Patrice Lagiquet, ¿te acordás? El win de Francia, y Laurent Rodríguez, el tercera línea. Pero aparte de una época de Francia extraordinaria. Y Para, realmente ¿Rodríguez era el bombero? no, 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 no. me estoy No, 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 confundiendo. no. Sí, sí, no, no, no. Pero Lorán Rodríguez, uno gigante, 8, bravísimo, jugando, bravísimo, pero como persona extraordinaria. Y bueno, nada, yo imagínate, entre que no entendía el francés y vivía eso, de vuelta me volvió a pasar un poco lo mismo, ¿no? Yo estaba ahí, pero me atraído por el rugby, por lo que pasaba en entrenamiento en la semana. Y era extraordinario, ¿no? Porque había unos jugadores impresionantes, entonces esa parte también la disfruté mucho. Y aprendí muchísimo de esa etapa sobre el rugby como jugador. Como jugador aprendí muchísimo. Así que, y después, como dijiste vos, un lugar extraordinario, un lugar sobre la playa, cerca de los Pirineos, cerca de España, casi a la frontera con España, muy, muy rica culturalmente, entre la cantidad de gente que circulaba por ahí, la cultura, la comida, la música, ¿viste? Cuando decís, yo te digo, cuando apenas llegué no tenía ni idea dónde estaba, está claro. Era un lugar medio surfer, viste, mucho skater, y el que no surfeaba le gustaba mucho el rugby, y después todos los deportes vascos, viste, la pelota vasca, todas cosas que fui descubriendo, esta punta, cosas extraordinarias, no sé, los toreros, yo no tenía ni idea de toda esa cultura. La verdad que muy, muy enriquecedor. Bueno, estuve viviendo como 10 11 años ahí, la verdad que me marcó mucho hasta el día de hoy. De hecho, tengo un hijo que se llama Iñaki, así que imagínate lo marcado, lo que me atravesó esa cultura vasca y lo que me atravesó Biarritz, ¿no? Hasta el día Y, de hoy sigo teniendo contacto con mis amigos de allá casi toda la semana.
Y estuvieron acá hace poquito, se cumplieron 20 años de uno de los títulos, ¿no? De Biarritz y se vinieron acá a Argentina. Sí, estuvieron acá, tuvo casi todo el equipo ese del 2005 y, y la verdad que extraordinario porque obviamente también fue una forma de homenajear a Fede, a Federico Martín Aramburu. Era una conjunción de cosas, ¿no? Era una forma de decir, bueno, se cumplían 20 años de ese título, pero además era una forma también de decir, bueno, lo vamos a festejar a Argentina. Justamente homenajeándolo a Fede, que tan importante fue para todo ese grupo, y la verdad que estuvo buenísimo porque a mí no, viste, lo veía a los chicos en el Casi, porque fueron todos al club, nos quedamos a comer ahí con todos los amigos de Fede, con toda la familia y toda la gente del club, y yo decía, lo veía esas caras, decía, no encajan acá, en este lugar, ¿qué hacen estos acá? Y la verdad que fue muy emocionante. Y la verdad que es muy lindo de vivir, la verdad que fue un lindo gesto también de ellos, de la parte de ellos, de hacer ese encuentro acá. Bien, lo nombraste a Federico Martín Aramburu. No me gusta hacer autobombo de entrevistas que he hecho, pero tuve la posibilidad de entrevistarlo. De hecho, vos colaboraste con un par de Sí, audios, con un par de historias, porque, bueno, compartieron un montón de cosas ustedes a nivel club, a nivel selección, y además convivieron hasta inclusive en Biarritz. sí. Contame cómo era tu relación con Fede. Sí, sí, así como lo dijiste, me acuerdo de esa entrevista que le hiciste. Tuvimos la suerte, por ello tenía pasado bastante tiempo antes de irme para Francia con él, y con su familia. Y después yo me fui y él creo que llegó 2 años después, no me acuerdo bien si fue 1 o 2 años después. Y obviamente es una etapa donde uno va creciendo, se va desarrollando y poder hacer eso con un amigo, la verdad que estuvo espectacular, así lo viví. Después él se fue y estuvo en otros lugares, porque estuvo en Perpiñán y después volvió, estuvo en Glasgow, en Escocia, y terminó volviendo después de retirado ahí a Biarritz, que fue la última etapa. Ahí ya me había vuelto, pero la verdad que Fede era alguien, bueno, nada, de lo que pasó después, de hecho hay un mural pintado de él en la ciudad, digamos, alguien que atravesó no solamente el club, sino toda la ciudad, porque decir, bueno, atravesó el club, está bien, era un jugador normal, justo le tocó estar en un equipo que salió campeón y es lógico que se lo recuerde, pero después me parece que atravesó a todas las personas que viven ahí y a la ciudad misma, y yo creo que eso habla un poco de lo que era Fede, ¿no? También en ese sentido, nada, voy a repetir lo que dicen todos, pero es tal cual así, era muy empático, muy amiguero, disfrutaba de la vida, le gustaba festejar la vida, así que nada, yo creo que eso quedó reflejado en Biarritz, en la ciudad. Bien, bueno, gente que deja huella, lo decís vos y lo dicen todos, el recuerdo para Fede, y los invitamos al que quiera escuchar el podcast, lo busca, scrollea un poquito entre nuestras entrevistas, que fue una linda charla de rugby y de bastante más. Te paso, te vuelvo a la página de los Pumas. No sé si es un tema que te cuesta hablar, ya lo tenés hiper superado. Para los que son más chicos y quizás no están tan empapados de la historia, vos estabas obviamente convocado al Mundial 2007. En la previa, a días de empezar el Mundial, te detectan una afección cardíaca por la cual tenés que dejar el rugby. ¿Cómo fueron esos días? No sé, ¿te cuesta hablarlo o ya es algo que tenés masticado? No, no, para nada, no, no me cuesta nada. De hecho, bastante seguido hago el ejercicio de volver a ese momento. Yo tuve una particularidad, yo creo que fue también gracias a todo el entorno, ¿no? Que ese momento no lo sufrí, no lo viví de mala manera, no lo vi como algo malo. Y yo creo que tiene que ver, ¿no? Con ese del acompañamiento, no solamente de los chicos de los Pumas, de todos con los cuales hasta el día de hoy me siguen tratando con muchísimo afecto, sino también obviamente el entorno familiar y también la gente de Biarritz. Yo creo que hay todo un entorno ahí que me acompañó y que me siguen acompañando hasta el día de hoy y que hizo que ese momento no sea un momento traumático de alguna manera. Así que fue bastante natural. Yo te digo la verdad, sinceramente, estaba tan agradecido de seguir estando con vida que no poder seguir, porque en ese momento aparte no podía seguir, no solamente no iba a jugar el Mundial, sino que no iba a poder seguir jugando al rugby. Sinceramente no me afectó en lo más mínimo, al contrario, yo decía, bueno, no pasa nada, estoy acá todavía y además estaba, digamos, más allá de lo que había tenido,
no tenía demasiadas secuelas para mi día a día. Así que eh, yo me acuerdo que esa parte, ese momento lo viví así, con mucha tranquilidad. Me hizo muy bien poder me acuerdo que enseguida, después de un tiempo, fui a ver a los chicos que estaban en Lyon, que estaban en pleno mundial, y estuve un tiempo con ellos, no sé si estuve 2, 3 días, ya ni me acuerdo cuánto tiempo estuve, pero disfruté mucho estar ahí con ellos, recibí mucho afecto de la parte de ellos, y después nada, lo seguí, digamos, lo más cerca que pude, tuve algún que otro partido, pero no, ¿sabes qué me pasó? Disfruté mucho, mucho todo lo que fue pasando en ese mundial, porque para mí fue extraordinario, rugbyísticamente, digamos, lo que fueron viviendo ellos, lo disfruté como, digamos, como si yo estuviese adentro de la cancha, realmente. Entonces, para mí fue como un momento más, una experiencia más. Nada, y después, cómo fui, digamos, cómo fue pasando todo, medio de casualidad, no fue ni nada, ni pensado ni nada, pero, viste, bueno, me quedé ahí en Biarritz. En ese momento no podía, por un tema de seguros y qué sé yo, no, digamos, no podía, ellos no podían decir, no vas a poder volver a jugar, tenían que esperar un tiempo prudencial de unos cuantos meses hasta el año siguiente para decir, bueno, mirá, no puedes volver a jugar al rugby. Y todo ese tiempo tenía un par de amigos que entrenaban alguna división de menores de 13, de hecho estaba la división que entrenaba estaba Teddy Thomas, ¿viste? ¿Te acordás el Win francés? Sí. Bueno, estaba en M13 creo que era. Y me dice, che, ¿por qué no nos venís a ayudar? Bueno, viste, yo tenía tiempo, digo, es una forma de seguir vinculado, vamos, los ayudaba, hacía el análisis de video ahí en el club, me decían, che, ¿por qué no te quedás? Había también un programa, medio como lo que estoy haciendo ahora, de la frontera, del lado francés, llevaban a la Yesquet y con algunos entrenadores también con mucha experiencia al Rugby España, del lado español, para hacer estas capacitaciones, y yo le hacía de traductor, y así fue como medio de casualidad, enganchándome, y se fue dando esto y terminé entrenando y haciendo esto. En realidad, que es hasta el día de hoy que lo hago. No sé, ya pasaron como 20 años, no sé cuánto pasó ya. Y te, Pero te encontraste con que seguías adentro de la ola, digamos, no te bajaste nunca. exactamente. Y yo creo que eso debe haber tenido que ver también, que para mí no fue, digamos, yo por ahí a veces los escucho a los chicos que dejan de jugar, no por ningún accidente ni nada, ¿no? Sino y que les cuesta mucho más. Y en el fondo yo como que nunca dejé ese ambiente de rugby, de equipo, de club. Así que me parece que puede ser la respuesta a esa primera pregunta que me hiciste, puede venir por ese lado también, ¿no? Decir, bueno, seguirse vinculado siempre. ¿Y a vos te sorprendió en el momento ese que te dieron el diagnóstico este? ¿Era algo que ya tenías, que lo habías sentido durante un tiempo? ¿O fue algo que te sorprendió al 100% decir, nunca me había pasado nada? Porque me imagino que además No, a no, tu no. nivel habías tenido análisis anual o inclusive más periódico. La semana anterior había hecho todos los análisis. Eso que estás en precompetitivo. Es más, cuando estoy yendo al hospital, en la ambulancia y todo eso, me hicieron el electrocardiograma, me hicieron todos los análisis de que te hacen y estaba todo perfecto. De hecho, cuando llego al hospital, me vuelve a hacer lo mismo y el médico me dice, nada, no tenés nada, ¿estás seguro que? Y le digo, me duele, ¿estás seguro que no es un golpe? Le digo, no, me duele desde antes del partido, le digo. Así que un golpe no es seguro. A mí ya me había dolido algo así muy parecido jugando con Biarritz en un partido, en varios partidos, varias semanas antes, no me acuerdo cuánto tiempo exactamente. Pero, viste, cuando vos jugás al rugby, jugás siempre con dolores. Era, viste, entre un dolor muscular, viste, decía, uy, de vuelta. Y cuando me aparece, digo, "Oh, otra vez este dolor, Dios mío, qué rompeola, digo, la puta madre". Bueno, cuestión de que después del partido, ahí es donde yo medio en el inconsciente, digo, era un dolor que era muy molesto. Ese día me molestaba más que en otro momento. Realmente no hubiese podido, como me pasó esas veces antes, que yo decía, bueno, termina, pasan 2, 3 días y se me pasaba el dolor y vamos, seguimos derecho. Esa vez estaba más incómodo. Yo creo que también ahí hay, no, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero evidentemente hay algo ahí que no era exactamente lo mismo que lo anterior. Pero no, más allá de ese momento en particular, es más, a mí hasta me daba un poco de vergüenza decir, che, me duele acá, porque yo en el fondo decía, no puede ser, ¿qué me va a pasar? A mí me va a pasar algo en mi corazón y qué sé yo. Pero lo que es increíble es que, y yo creo que eso fue lo que hizo que yo lo diga, es que yo había visto un par de días antes en estos programas un documental de los ataques al corazón y que decía que la mayor cantidad de gente que se moría
no era porque se morían porque eran insalvables, sino que porque no daban aviso a las señales. Y cuando hablaban de las señales, cuando se te duele el brazo, cuando te duele la espalda, no me acuerdo, eran 3 o 4 cosas más, que no era ninguna de esas. A mí no me dolía ni el brazo ni nada. Pero digo, bueno, por ahí me está pasando algo y yo no lo estoy diciendo y lo dije. Y, De hecho, el primero que se lo dije fue a Felipe en la ducha. Bueno, estábamos bañando y le digo, che, Feli, me duele acá, qué sé yo, y al toque llega Marito Larraín y bueno, ahí es donde eh, se pone todo el protocolo, ¿no? sí, bueno, y ahora quizás lo podemos contar con una sonrisa, pero capaz que si no veías ese documental 2 días antes, que capaz que no, nada, no Y estás. capaz que hubiese seguido. Y capaz que hubiese seguido porque esa es la otra particularidad que tiene. O sea, que es lo que me dijo el médico, me decía, mirá, esto por más, al menos que no estés en una sala, el día que se te obstruye, porque en realidad lo que a mí me pasó fue como un desgarro en una pared interna que es como un músculo. Ese desgarro con el flujo de la sangre, lo que empuja es que se termine de desgarrar y se bloquea la arteria. Si se bloquea la arteria, al menos que estés en un quirófano, es muy difícil que te salven. No es que de repente tenés tiempo algo. Yo tuve esa suerte de que todo ese tiempo, mientras jugué el partido, nunca se terminó de obstruir completamente, sino que era como que rebotaba. El músculo, digamos, antes de taparse, pegaba la pared, pegaba en el otro lado de la pared y saltaba. Y por digamos, por ese hilito que daba, seguía circulando la sangre. De hecho, el corazón sufrió un poco, se coaguló un poco de sangre en la punta, más lejos de cosas, pero no fue, digamos, nada tampoco demasiado grave, como lo que pudo haber sido. Tendría que estar Así- 2 metros bajo tierra. sin dudas. Bueno, vamos a ir cerrando. Vas a tener que pasar por las 15 de 15, así que vamos, preguntas cortas, respuestas cortas por fuera del rugby. La uno es cómo eras como alumno. No, bien, bastante bien. De hecho, me llevé pocas materias en toda la historia. Así que en todo, en primero, en la primaria, en la secundaria, casi no me llevaba materias a diciembre. Así que, Y pero no por dijiste que, inteligente, ah, no por inteligente, sino que por aplicado, por esfuerzo, y puro dijiste que esfuerzo. viniste a Buenos Aires a estudiar y a jugar al Ah, rugby. Jugaste más al sí, rugby de lo ahí. que te. Sí, sí, porque aparte después en un momento me puse a trabajar también, entonces le dedicaba. Lo que pasa que elegí una carrera que no era para mí. Estudiaba administración de empresa, no pegaba con nada en lo que soy, en lo que hago. Bien, la dos, mejores vacaciones que hiciste. Uy, buena pregunta. Mejores vacaciones que hice. Mirá, tengo. El año pasado tuve la suerte de poder llevar a mi familia a Biarritz. Fue un momento único. Ver a los chicos, a mis hijos, con los hijos de mis amigos, extraordinario. Espectacular. La tres, ¿qué cosas de coqueto tenés? Uy, nada, soy un desastre, un desastre. Bien, Me he ropa visto no. mal, no, me he visto mal. Ahora lo único más o menos presentable es el pelo, que por lo menos me lo corto y no tengo el pelo largo, prolijo, pero históricamente soy un desastre. Un Bien. desastre, ahí sí, mal. La cuatro, ¿a qué famoso te pareces o te han hecho chistes? Me joden todo el tiempo con. ¿Cómo se llama este pibe? No me sale Oh, ahora. te parece mucho a Zabaleta, el tenista. Zabaleta sí, de hecho me pasó una vez en un aeropuerto y digo, ¿sos Zabaleta? Le digo, no soy Zabaleta. Pero Furriel, a Joaquín Furriel, me jode todo el tiempo. Martín Amón me jode, me dice que soy el falso Furriel. Me jode, pero aparte me hace bullying, no es que Eh, me bullyinea. muy bien. La cinco, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? Limpio, me gusta limpiar. Soy muy criticado por mi mujer porque dice que no arreglo nada, no arreglo cosas y después termino arreglando cosas. Soy malísimo con las manualidades, pero a pesar de sus críticas, lo termino haciendo. Entonces, obviamente, cada vez que hago algo, se lo refresco en la jeta. Eh, Terrible. ¿Vos te referís a arreglos tipo de lamparita, esas cosas? Y arreglo, sí, de distintas cosas dentro de la casa. No tengo mucha habilidad y soy muy criticado por eso, pero termino haciendo cosas. Sos como yo, el que arregla y después llama al que arregla en serio, Me ¿no? Sí, pasa, me pasa bastante seguido. Pero lo importante es la intención, ¿o no? Es tener la seguro. actitud. Sí, sin duda. La Sí. 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? ¿En qué otro deporte? Bueno, mirá, yo jugaba mucho fútbol. No sé si hubiese sido bueno, pero es un deporte en conjunto con el básquet que me gusta mucho. De vuelta, te repito, básquet también hice. No sé si hubiese sido bueno, pero era como el rugby, me atraía mucho, me atraía mucho. De hecho, me sigue atrayendo. El fútbol es imbatible. Un futbolito 5 dejo Sí. cualquier cosa, no me importa nada. Bien. Hasta el día de 7, corte preferido en el asado.
Entraña, a morir, sí. Imbatible. Los puristas del asado, viste, te la tiran abajo, pero para mí es imbatible. Sí. Una entrañita de un lugar acá de Comaqui, que es un restaurante, una parrilla acá cerquita, le gustaba mucho a mi amigo Cochi Pelicena, fanático de acá, cerquita de casa, en Citibel. Terribles entrañas, la mejor entraña de la Argentina, me animo a decir. Bueno, vamos a tener que ir a probar. 8, grupo musical preferido. Pearl Jam, de Sí. afuera, Almafuerte de acá adentro. Oh, Iorio, un fenómeno. Un Radio, abrazo al cielo. para descanse. Soy fanático de colgarme, no solo a escuchar música, sino a escuchar entrevistas, que en los últimos años fue sensacional. Es Dejó una sensacional. Biblia, Y dejó el, una al- Biblia. y el- Extraordinaria. No, las con Beto Casella son extraordinarias, son extraordinarias. y el algoritmo todos los días me levanta con algún corte es espectacular. No, no, lo voy a ver cada tanto cuando puedo al Tano Macielo, que es la guitarrista del más fuerte, porque obviamente viene así medio del palo y disfruto porque son lugares chiquitos, entonces está buenísimo. Bien, 9, hincha de. ¿De fútbol? Sí, No tengo. Cuando era chico era de Boca, pero abandoné completamente. De hecho, he ido a un montón de canchas y todo, y ahora todos mis hijos son de Estudiantes de La Plata. Son todos pinchas. Acá viste que son todos medio una mafia. Entonces son todos pinchas. Así que, no. Si tengo que decir un club, es el Atlético de Bilbao. A ese equipo sí lo seguí y me hice hincha del Atlético de bien, Bilbao. bien, quedaba cerca de Biarritz a una horita y Y pico, ¿no? Sí. la cultura vasca, ahí te chupan. De hecho, bueno, estaba la Real Sociedad, ahí cerquita en San Sebastián, pero en esa época no eran todos vascos. Entonces, no sé, me volvían todos locos con el Atlético, y de tanto mirarlo, bueno, sí, me terminé haciendo medio hincha. Claro, Atlético de Bilbao, que para jugar tenés que ser vasco, no pueden tener extranjeros. Exactamente. El Real Exactamente. Sociedad, mucho más extranjeros y más Exacto, abiertos. 10, exacto. dibujo animado favorito de tu infancia. Los Thundercats. Era León, Poco lo van a conocer, poco lo Ah, van a conocer porque. la gente de nuestra edad. 11, golosina preferida. Uy, el alfajor. El Bien, alfajor me encanta. espectacular. Y ahora hay cada vez más marcas, ya No, se hace más difícil ahora. no, y el otro día escuché, aparte hay especialidades, hay como es artesanales y todo, es una cosa impresionante. Impresionante. 12, mate Pero o café. no caigamos en la de Gómez Cora, que se hace el especialista Nah, de cosas, toda una mentira. los Ya lo que baristas. es el programa diciendo son mentirosos. Bueno, en fin, 12, mate o café. mate, casi, te digo el entrerriano, viste que somos medio uruguayos. Pero yo, en mi casa, siempre históricamente, bueno, yo no tomé mucho. Yo empecé a tomar en Biarritz a partir de que fue mi actual mujer hoy, que tomaba mucho mate, así que a partir de ahí, mate, hice mi propio mate. Bien. 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido. Chocolate con almendras siempre. Siempre, siempre. No, y después prohibido, no tengo ninguno, me gustan todos, el helado me encanta, pero el chocolate, no, ninguna. No puedo entender cuando los asados piden y llevan y no hay chocolate, no lo puedo entender directamente. 14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia y adolescencia? Maradona, Michael Jordan. Mira, justo los dos deportes que te dije Sí. que. Pero Maradona, Diego. 15, ¿tenés Afán. algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Un montón. Y te voy a contar uno porque se dio cuenta, el zorrito se había dado cuenta que era el médico de Pampas en esa época. Cuando voy caminando por la calle no piso las líneas. Trato de no pisar las líneas, viste, de la vereda o ponerle, no sé, si hay alcantarillas y qué sé yo. No sé, digamos, no se da cuenta mucha gente, pero este se dio cuenta. No sé cómo me dicen, vos no pisás las líneas, no pisás las alcantarillas. Y dice, la puta madre, este como mierda se dio cuenta. Nunca nadie me lo ha visto. Capaz que alguien se da cuenta y no me lo han dicho. Gracias, negro. Un abrazo. Pato, ha sido un placer esta charla con vos. Te mando un abrazo grande. Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.